Bueno, este primer tema dice, la presencia de un sitio de unión al sustrato en la enzima activa es el resultado directo de, la respuesta es la estructura tridimensional de la enzima. Esto es muy sencillo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hace que se genere un sitio de unión? Y la estructura tridimensional de la enzima que deja huecos, bolsillos, hendiduras, ¿verdad? Que pueden servir para unir al sustrato, para realizar la catálisis, para unir reguladores, etc. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? Pues este realmente era muy sencillo. Bueno, el siguiente dice, la reacción A más agua para dar B más C muestra una variación estándar de energía libre de menos 25,2 kJ por mol en presencia de una enzima de la clase 3. ¿Qué valor de variación de energía libre estándar se observará cuando dicha enzima esté ausente? A ver, ¿qué les parece? No, Va a ser lo mismo. Va a ser el mismo. El mismo, porque estamos hablando de la variación estándar de energía libre y dijimos que las enzimas no modifican la diferencia de energía libre en una reacción. ¿Sí? Modifican la energía de activación, pero no la energía, no el delta G estándar ni la constante de equilibrio. El siguiente ejercicio dice, una enzima que demanda mucha energía para inducir en el sustrato una conformación de estado de transición. La respuesta es, aumenta poco la cantidad de sustrato que se transforma en producto por unidad de tiempo. Es decir, si se necesita mucha energía para que el sustrato alcance el estado de transición estando unido a la enzima, eso nos indica que es una enzima que no es muy eficiente, porque justamente digamos, la gran eficiencia de las enzimas en acelerar la velocidad de las reacciones tiene que ver con la capacidad de estabilizar el estado de transición del sustrato. Eso significa que la energía necesaria para alcanzar ese estado de transición disminuye. Entonces, si una enzima no logra disminuir esa energía, no disminuye la energía de activación, entonces la reacción va a ser lenta. Entonces la respuesta es, aumenta poco la cantidad de sustrato que se transforma en producto por unidad de tiempo. Acuérdense que cantidad de sustrato que se forma en la unidad de tiempo, es decir, velocidad de reacción. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio? Profe, ¿por qué es mal el último? Permite alcanzar más rápidamente y porque justamente va a ser al revés. Se va a tardar más porque si la enzima está catalizando una reacción reversible, ¿verdad? Bueno, la enzima lo que va a hacer es acelerar la reacción normalmente y hacer que se alcance más rápidamente el equilibrio, ¿verdad? Pero eso es suponiendo que la enzima baja mucho la energía de activación, entonces la reacción es rápida. Pero justamente aquí nos está hablando de una enzima que requiere mucha energía para que el sustrato alcance el estado de transición, quiere decir que no es una enzima muy eficiente. Es por eso que va a transformar, o sea, la velocidad de reacción no va a aumentar mucho en presencia de esa enzima. No sé si queda claro eso. Sí, gracias, profe. ¿Ya? Bueno. El siguiente tema dice, una carboxil esterasa será la enzima que catalice la reacción. Carboxil esterasa significa que es una enzima que hidroliza ésteres. ¿Sí? Entonces la respuesta es de hidrólisis de un éster entre un ácido carboxílico y el glicerol. ¿Alguien quedó con alguna duda en relación a este ejercicio? A ver, chicos. ¿Nadie tiene duda?
¿Cómo pasar entonces? El siguiente dice, para catalizar la reacción siguiente. Bueno, esto es la estructura del glicerol. Tienen que saber, ustedes tienen que manejar bastante la estructura, si no es muy, eh, no sé, estudiar bioquímica, tratar de estudiar bioquímica sin entender estructura es como, no sé, es como ir al shopping sin poder ver, siendo ciego, no sé, no tiene mucho sentido, hay que conocer la estructura. Bueno, ahora vamos a aceptarle a esta persona. Eh, para catalizar, bueno, entonces es el glicerol más ATP para dar glicerol 3-fosfato. Se requiere el concurso de una enzima que pertenece a ver qué tipo de enzima es la que cataliza esta reacción. Transferasa. Muy bien, una transferasa que transfiere qué cosa. Fosfato. Fosfatos. Claro, entonces una, Quinasa. perfecto, es una quinasa. Muy bien. Entonces, ¿de qué clase es? Clase 2. 2. Clase 2, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es S2 con actividad quinasa. ¿Alguien tiene duda en este ejercicio? Bueno, aquí se esquematizan algunas reacciones biológicas. Indica aquella que con certeza requiere la catálisis de una enzima de S3 tipo esterasa. Bueno, tenemos que ver entonces, S3 es hidrolasa. Tiene que hacer una hidrólisis, ¿verdad? Y tiene que hidrolizar un grupo éster. Tenemos que buscar entonces aquí un grupo éster. Esto es un éster, el primero. No. No, esto es un ácido dicarboxílico saturado. De paso vamos a repasar un poquito. Este es un ácido dicarboxílico saturado y en la reacción se convierte en un ácido dicarboxílico insaturado. ¿Qué clase de enzima tendría que ser esa? Aprovechando nomás para repasar. El tipo 1. Muy bien. ¿Y qué cofactor debería utilizar? FAT, puede ser. Muy bien, debería usar FAD. Perfecto. La siguiente reacción, ¿qué es? ¿Qué compuesto es este? Un aminoácido. Muy bien, un aminoácido. ¿Y qué le pasa? Hubo una descarboxilación. Muy bien, una descarboxilación. O sea, hay rotura de enlace carbono-carbono. ¿Qué tipo de enzima, qué clase de enzima corresponde esto? A ver. Liasa puede ser. Muy bien, una liasa, clase 4. ¿Este compuesto qué es? Tiene un grupo carboxilo y un grupo hidroxilo. ¿Qué es entonces? Hidroxiácido. Muy bien, es un hidroxiácido que se convierte en un... Cetoácido. Perfecto. Entonces, si un hidroxiácido se convirtió en un cetoácido, ¿qué tipo de reacciones? Oxidación. Muy bien, una oxidación. Por tanto, una enzima de clase 1. 1, óxido reductasa. ¿Cuál será el cofactor? NAD. NAD, porque aquí es carbono unido a heteroátomo lo que se oxida, ¿verdad? Perfecto. Esta reacción, ¿qué es este compuesto? A ver, Un éster, profe. este es un éster, perfecto. Un éster, en realidad un compuesto bastante complejo porque es un éster, pero aparte acá hay grupos, hay un grupo amino con 3 metilos. Bueno, es un éster, ¿y qué le pasa al éster después? El éster se Se hidrolizó. hidrolizó, perfecto.
Muy bien. Entonces, esta es la respuesta, ¿verdad? Una enzima de clase 3 de tipo esterasa. La hidrólisis de un éster. La última reacción, ¿qué sería? ¿Qué tipo de reacción es? La última. Transferasa también puede ser. Muy bien, es una transferasa porque es una reacción de metilación. Fíjense que aquí hay 2 metilos, aquí hay 3. Bueno, muy bien, de paso repasamos. De hecho, chicos, la intención nuestra con estas sesiones de retroalimentación es no solamente dar la respuesta del examen y poder discutir, sino que también se aprende, ¿verdad? Se aprende de los errores, se aprende analizando las diferentes opciones. Acuérdense que todo esto les va a servir para las siguientes unidades que vayamos desarrollando y además que en el examen final puede volver a aparecer cualquiera de estas cosas. Bueno, el siguiente dice, la enzima que convierte el piruvato en lactato pertenece. A ver, ¿quién me recuerda qué es el piruvato y qué es el lactato? ¿Qué tipo de compuestos son? El piruvato es un cetoácido. Muy bien. ¿Y el lactato? Hidroxiácido. Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de reacción es transformar el piruvato? Si transformamos un cetoácido en un hidroxiácido, ¿qué tipo de reacción es? Óxido reductasa. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Clase 1, cofactor NAD. Empleado NADH. Muy bien. Entonces pertenece a la clase 1 y emplea NADH como cofactor. Es la reacción del piruvato, la reacción de reducción del piruvato en lactato, característica de la glicólisis anaerobia o fermentación. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese tema? Bueno, si se compara una reacción catalizada por una enzima con la reacción, o sea, si se compara una reacción catalizada por una enzima con la reacción sin catalizar, se verifica que la reacción no catalizada será, la respuesta correcta era mayor la diferencia entre la energía libre del estado de transición y la del sustrato. ¿Qué otro nombre recibe esta diferencia de energía libre entre el estado de transición y el sustrato? En términos más sencillos. Energía de activación. Muy bien. La energía de activación. Entonces, en la reacción no catalizada será mayor la energía de activación, porque justamente lo que hace la enzima es disminuir esa energía de activación. ¿Por qué no pueden ser las otras? En la reacción no catalizada será mayor la energía de activación para formar el complejo enzima-sustrato. Bueno, esto no tiene ningún sentido. Si estamos hablando de reacción no catalizada, no tiene ningún sentido hablar de complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Mayor la variación de energía libre para transformar el sustrato en producto. La variación de energía libre para transformar el sustrato en producto, eso es la delta G de la reacción. Y dijimos que eso no tiene nada que ver con que la reacción esté o no catalizada. Menor la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato. Nuevamente, no tiene sentido hablar de complejo enzima-sustrato si nos estamos refiriendo a la reacción no catalizada. Y por último, menor la energía de activación de la reacción. Justamente es al revés, ¿verdad? Va a ser mayor. ¿Alguien quedó con alguna duda respecto a este tema? A ver. Podemos seguir entonces.
El cofactor que se muestra en la figura participa en la reacción. A ver, ¿qué cofactor creen ustedes que es? PLP. ¿Qué? La PLP. puede Muy ser. bien. ¿Y qué es PLP? Pioxalfosfato. Muy bien, piridoxalfosfato. ¿Y en qué tipo de reacciones está involucrado el piridoxalfosfato? Aminotransferasa. Aminotransferasa. Entonces, ¿cuál sería la reacción en cuestión? Hacemos cetoácido 2. Ese. Muy bien. La última, ¿verdad? Aminoácido 1 más cetoácido 2 para dar cetoácido 1 más aminoácido 2. La transferencia de un grupo amino de un aminoácido a un cetoácido para dar el cetoácido del aminoácido y el aminoácido del cetoácido. El piridoxalfosfato es el cofactor de las enzimas llamadas aminotransferasas o transaminasas. Bien. El siguiente dice, observamos la generación de dos intermediarios tetraédricos en las reacciones mediadas por, bueno, las reacciones, o sea, las reacciones enzimáticas en las que se generan dos intermediarios tetraédricos son las reacciones catalizadas por proteasas que tienen mecanismo en dos etapas. Recordarán ustedes que las proteasas podían, siempre es una hidrólisis de un enlace peptídico, ¿verdad? Y la acción de las proteasas siempre está dada por el ataque nucleófilo al carbonilo del enlace peptídico. Ahora, según que el nucleófilo sea directamente el agua o un grupo R del sitio catalítico, recordarán ustedes que las proteasas se clasifican en proteasas por mecanismo en una sola etapa y proteasas que tienen mecanismo en dos etapas. En estas proteasas que tienen mecanismo en dos etapas, el primer ataque lo lleva a cabo un residuo, un grupo R nucleófilo, que puede ser cisteína, serina, treonina, ¿verdad? Sobre el grupo carbonilo. Se forma un intermediario tetraédrico, que es el estado de transición, luego un intermediario acilenzima, y después, en la segunda etapa, hay ataque de una molécula de agua para dar un segundo intermediario tetraédrico. Entonces, ¿en qué tipo de enzima vamos a encontrar dos intermediarios tetraédricos? En las que tienen mecanismo de catálisis, en las proteasas que tienen mecanismo de catálisis en dos etapas. Estas son serinproteasas. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de serinproteasas? Muchísimas. Tripsina, quimotripsina, elastasa, los factores de coagulación, etc. ¿Verdad? Otras enzimas que tienen mecanismo en dos etapas son las cisteinproteasas, ¿verdad? Como por ejemplo, la papaína o las caspasas. Bueno, aquí entonces la respuesta es tripsina y papaína. En las otras opciones, vamos a ver, por ejemplo, pepsina y papaína. La papaína sí es mecanismo en dos etapas, pero la pepsina no. ¿Qué tipo de enzima era la pepsina? A ver quién me recuerda. Carboxiproteasa. Muy bien, proteasa carboxílica. Carboxipeptidasa A y lisozima. Ninguna de las dos. Estas dos tienen un intermediario tetraédrico. Quimiotripsina y proteasa del VIH. Quimiotripsina sí, porque es una proteasa de serina, pero la proteasa del VIH, ¿qué tipo de proteína es la proteasa del VIH? ¿Qué tipo de proteasa? Es una proteasa. Carboxílica. Muy bien, una proteasa aspartica. En términos más generales, las proteasas asparticas caen en la categoría de proteasas carboxílicas. Y por último, en la opción de lactasa y pepsina. La lactasa sí, mecanismo en dos etapas porque es una proteasa de serina, pero la pepsina no. La pepsina es también una proteasa aspartica. Bueno, no sé si alguna duda hasta ahí.
Bueno, la especificidad por el sustrato de la serin-proteasa es consecuencia de... Bueno, la especificidad por el sustrato de la serin-proteasa es consecuencia de la presencia de grupos R característicos en los sitios de unión de cada una de ellas. Recuerden que las proteasas de serina tienen todas el mismo sitio catalítico, que está dada por la triada catalítica formada entre serina, histidina y aspartato. Entonces, un mecanismo catalítico no es, o sea, es el mismo en todas, poco específico. Mientras que el sitio de unión al sustrato es diferente en cada una de ellas. Por tanto, su especificidad está dada por los tipos de grupo R presentes en el sitio de unión. Después acá dice el cofactor, la serin-proteasa no tiene un cofactor. Y el sitio específico donde se produce la proteólisis, nada que ver. La especificidad no depende de eso. ¿Está claro? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno. El siguiente tema dice, cierta proteasa de tiol muestra alta especificidad y su sitio de unión al sustrato se encuentra en un bolsillo hidrofóbico en cuya entrada se encuentran dos residuos de alanina. ¿Por cuál de los siguientes residuos se manifestará la mayor capacidad de reconocimiento? Bueno, esto es un razonamiento similar al que hacíamos cuando estudiamos, ¿se acuerdan del sitio de unión de la tripsina, quilotripsina y elastasa? Ya habíamos visto que el bolsillo se le llama al bolsillo hidrofóbico, se le llama a un hueco, ¿verdad? A un hueco dentro de la estructura tridimensional de la enzima, a un hueco donde se puede alojar el sustrato. Y en ese hueco, en la entrada del hueco, muchas veces hay aminoácidos pequeños. Por tanto, ese sitio va a permitir alojar a grupos R grandes. Y por contrario, cuando en la entrada, flanqueando ese hueco, hay aminoácidos grandes, como fenilalanina, isoleucina, etc. Entonces, en ese sitio solamente van a poder unirse grupos R pequeños. Entonces, ese era el razonamiento. Al decir que se encuentran dos residuos de alanina, ¿por cuál de los siguientes residuos se manifestará la mayor capacidad de reconocimiento? Como la alanina es pequeña, entonces tenemos que buscar un aminoácido voluminoso e hidrófobo, y ese es la isoleucina. ¿Por qué no pueden ser los otros? Tiene que ser grande, porque va a haber espacio. Si hay alanina nomás ahí, entonces va a haber espacio para un aminoácido grande. Pero entre todos los que están aquí, que son grandes, aspartato, glutamato y arginina, todos son cargados, ¿sí? Si el grupo, o sea, si el sitio, ese hueco, es hidrófobo, entonces debe ser también un aminoácido hidrófobo o apolar. ¿Se entiende? Una consulta. En el otro examen estaba la niña también como opción. Ajá. ¿Y por qué no podría ser la alanina? O sea, teníamos, el otro necesitaba dos residuos de glicina y marcaba arginina, aspartato, leucina, alanina, lisina. Y, o sea, yo dudé entre leucina y alanina. Entonces, ¿por qué no podría ser alanina? O sea, en el otro enunciado. Bueno, y vamos a mirar después. Pero básicamente el razonamiento es este. Al decirte que el hueco es hidrófobo, Claro, y todos los R son hidrófobos, la respuesta tiene que ser un aminoácido hidrófobo. Claro. Pero si los residuos que están flanqueando la entrada son de mayor tamaño, o sea, son voluminosos, entonces va a ser complementario a un residuo pequeño. Y si los residuos que están flanqueando la entrada son pequeños, entonces van a ser, el sitio va a ser afín a un residuo voluminoso. Sí. Bueno, otro tema. Los agentes electrofílicos son capaces de anular la acción catalítica sin afectar la unión al sustrato en aquellas enzimas cuyo mecanismo catalítico se fundamenta en el ataque nucleofílico de un grupo R a la molécula de sustrato. De los siguientes pares de enzimas humanas,
¿cuál se vería menos afectada en su capacidad catalítica por la presencia de una droga que muestre carácter electrofílico? Bueno, ¿qué es lo que está explicando aquí? Los sitios catalíticos de las enzimas no solamente pueden actuar sobre el sustrato, a veces cuando aparece una sustancia que es parecida al sustrato, puede unirse también al sitio catalítico de la enzima, ¿verdad? Y funcionar como inhibidor, porque en vez de que la enzima se una al sustrato, se va a unir a otra cosa. Entonces, los agentes electrófilos suelen ser, de hecho, muy perjudiciales, peligrosos para el organismo, porque en el organismo hay muchos nucleófilos, ¿sí? Entonces, cuando un agente electrofílico podría inactivar a una enzima que tenga en su centro activo grupo R nucleófilo, ¿verdad? Y que su mecanismo catalítico esté fundamentado en el ataque nucleófilo. ¿Cuáles son esas enzimas? Y bueno, ya vimos las proteasas que hacen catálisis covalente en 2 etapas, como la serinproteasa, la cisteinproteasa, todas esas pueden ser inhibidas por agentes electrofílicos. Entonces, dice los siguientes pares, ¿cuál se vería menos afectada? Entonces, tiene que ser un par que no incluya ni una serinproteasa y tampoco una cisteinproteasa. ¿Cuál es ese par? Pepsina y lisozima. La pepsina es una proteasa aspartica y la lisozima, ¿qué es? Es una glicosidasa por mecanismo de catálisis ácido-base. En ninguna de las dos interviene el ataque nucleófilo como mecanismo principal. Por eso esta es la que menos afectada se vería. Entre las siguientes opciones, fíjense que en todas ellas aparece o una serinproteasa o una cisteinproteasa. Por ejemplo, tripsina y quimiotripsina, 2 serinproteasas. Caspasa y elastasa. Caspasa es cisteinproteasa, elastasa es serinproteasa. Trombina y plasmina son serinproteasas. Pepsina y caspasa. Bueno, cisteinproteasa. La pepsina no, pero la caspasa sí es una cisteinproteasa. Entonces, hay un solo par en el cual ninguna de las dos enzimas se vería afectada por la presencia de un agente electrofílico. ¿Dudas? Profe, ¿puede explicar de nuevo? Yo la verdad que no entendí este. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Te da la información de que los agentes electrofílicos son capaces de anular la acción catalítica sin afectar la unión al sustrato en aquellas enzimas cuyo mecanismo catalítico se fundamenta en el ataque nucleofílico o nucleófilo de un grupo R a la molécula de sustrato. O sea, si para una enzima su mecanismo principal radica en el ataque nucleófilo al sustrato, es porque tiene un grupo R nucleófilo. Y si a un nucleófilo vos le acercás a un electrófilo, ¿qué pasa? Reaccionan entre sí. Entonces, un agente electrófilo puede inactivar totalmente a una enzima cuyo mecanismo de acción se basa justamente en el ataque nucleófilo. ¿Por qué? Y porque el nucleófilo de la enzima, en vez de atacarle al sustrato, le va a atacar al electrófilo. O sea, va a reaccionar con otra sustancia, no con quien tiene que reaccionar. De eso se trata. Entonces, los agentes electrofílicos pueden dañar a las enzimas que tienen como principal mecanismo catalítico el ataque nucleófilo. ¿Cuáles son esas enzimas? Las cisteinproteasas y las serinproteasas, principalmente. Entonces, habría que buscar de estos pares de enzimas el par que no tenga ninguna de las dos. O sea, que no tenga ni una serinproteasa ni una cisteinproteasa. Si nos fijamos, todos estos tienen al menos una. Acá hay 2 serinproteasas, acá hay una serinproteasa y una cisteinproteasa, acá hay 2 serinproteasas y acá hay una cisteinproteasa. O sea, ninguna de estas puede ser. La única opción, el único par en el que ninguna de las dos enzimas tienen ese mecanismo basado en ataque nucleófilo es el de pepsina y lisozima. ¿Queda un poco más claro ahora? Sí, dale. Gracias, profe. Gracias. Bueno. Una proteasa carboxílica se caracteriza por
¿Qué eran las proteasas carboxílicas? ¿Quién me recuerda? A ver. Las proteasas asparticas. Por ejemplo, muy bien, las proteasas asparticas son proteasas que basan su catálisis en el mecanismo ácido-base, ¿sí? Como por ejemplo las proteasas asparticas del HIV, la pepsina, etc. Entonces se caracteriza por la catálisis por mecanismo ácido-base. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre ese ejercicio? Profe, yo no entiendo bien ese ejercicio. Yo le marqué hidrólisis del enlace peptídico del extremo C terminal. Lo que pasa es que te estás confundiendo proteasa carboxílica con carboxipeptidasa, ¿sí? Las carboxipeptidasas son las que cortan los extremos carboxilo terminal. Proteasa carboxílica es otra cosa. Eso voy a recordar un poquito. A ver. Vamos a mirar en proteasas. Bueno, a ver. Bueno, esto es carboxiproteasa o proteasa carboxílica, ¿verdad? Y las carboxipeptidasas entran en este grupo de las metaloproteasas. Fíjense, acá están. Proteasas ácidas o carboxílicas. Entre ellas se encuentra la proteasa aspartica, como la pepsina, la proteasa del HIV. Todas estas son proteasas asparticas, proteasas glutámicas, que son también proteasas carboxílicas. Y aquí, metaloproteasas, aquí recién entra la carboxipeptidasa A, ¿verdad? Y es diferente porque esas otras proteasas carboxílicas cortaban enlaces en cualquier parte de la cadena polipeptídica. En cambio, la carboxipeptidasa corta solamente en el extremo C terminal. No sé si quedó claro eso. Sí, profe, gracias. Bueno, las cascadas enzimáticas permiten. Bueno, ¿qué permiten las cascadas enzimáticas? Activar o inactivar mecanismos biológicos dependientes de proteínas específicas con gran rapidez y capacidad de amplificación. Esa es una definición general de lo que hacen las cascadas enzimáticas, ¿verdad? Queremos activar un proceso biológico. ¿Activar o inactivar? ¿Verdad? Mayormente activar en la mayoría de los casos. Un proceso biológico como, por ejemplo, la coagulación sanguínea, la reformación de fibrinógeno en fibrina. Pero puede ser otra cosa también. Puede ser activar la degradación de glucógeno con una cascada de fosforilaciones, ¿verdad? O la activación del complemento, ¿verdad? Pero son todos procesos que dependen de proteínas específicas. Por ejemplo, la coagulación sanguínea depende de varias proteínas específicas. La degradación del glucógeno también depende de proteínas específicas. Y ofrecen, justamente por el hecho de ser en cascada, hay una gran capacidad de amplificación y gran rapidez. ¿Por qué no pueden ser las otras? Activar irreversiblemente por fosforilación a los simógenos implicados en el proceso de la digestión. A ver, ¿por qué no puede ser esa? ¿Qué está mal ahí? La fosforilación. Exactamente. Porque la fosforilación es reversible, o sea, un tipo de regulación reversible, ¿verdad? Las cascadas enzimáticas, o sea,
es reversible, ¿verdad? Y actúa en algunos casos, pero cuando se trata de activar a los simógenos implicados en la digestión, esa es una activación irreversible porque se da por proteólisis parcial. Cuando tenemos activación reversible por fosforilación, solamente en el sistema de quinasas que está asociado a la degradación del glucógeno. El siguiente dice activar reversiblemente y por proteólisis parcial a las enzimas implicadas en el proceso de la digestión y la coagulación sanguínea. ¿Qué es lo que está mal acá? Coagulación sanguínea. Irreversible debería ser. La palabra reversible. Exactamente, porque esto está bien, digestión y coagulación sanguínea activan serinproteasas, ¿verdad? Lo que está mal es que dice activar reversiblemente y por proteólisis. La proteólisis siempre es irreversible. Eso es lo que está mal ahí. Bueno, el siguiente. El siguiente dice activar irreversiblemente y con gran capacidad de amplificación a las enzimas implicadas en la degradación del glucógeno. ¿Qué es lo que está mal acá? Que dice irreversiblemente, ¿verdad? Irreversiblemente podés decir para la proteólisis parcial, pero las proteínas implicadas en la degradación del glucógeno se activan reversiblemente por fosforilación. Entonces eso está mal. Y la última dice inactivar irreversiblemente por fosforilación a las enzimas implicadas en la degradación del glucógeno. Nuevamente, inactivar irreversiblemente por fosforilación está mal dicho. La fosforilación es reversible, o sea, como proceso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿No? El siguiente dice, considere los siguientes procesos correspondientes a la activación en cascada de los factores de coagulación. Nos da 4 afirmaciones y me pregunta cuáles son correctas. Esto es la cascada de coagulación, ¿verdad? Vía intrínseca, que comienza con la activación del factor 12 por contacto y termina con la activación del factor 10 activado. La vía extrínseca, que comienza con la exposición del factor 7 al factor tisular y termina con la activación del factor 10. Y la vía común, que es la activación de la protrombina a trombina por el factor 10 y la posterior conversión de fibrinógeno en fibrina. Entonces hace algunas afirmaciones respecto a estas reacciones. La primera dice, los simógenos, factores 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 12, son activados por proteólisis parcial. A ver qué piensan de eso. El 5 y el 7 están mal ahí, profe. 5 y 8 en realidad. En realidad, si dijera solamente los factores son activados, estaría bien. Porque todos estos son factores de coagulación y son activados por proteólisis parcial. La palabra que hace que esto esté mal es lo que dice simógenos. Porque los factores 5 y 8 son proteínas no enzimáticas. Entonces, por eso el 1 queda descartado. En la otra fila decía simplemente los factores, entonces ahí sí era correcto el 1. Bueno, el siguiente dice, el mecanismo catalítico mayoritario se da en una reacción en 2 etapas que implica el R de serina como nucleófilo correcto. Las proteínas de coagulación, las enzimas de coagulación, son esencialmente serinproteasas. O sea, son simógenos de serinproteasa en el momento de su síntesis, pero luego se activan. Bueno. La vía que se activa por contacto ofrece mayor posibilidad de amplificación que la activada por el factor tisular. ¿Esto es cierto? Sí, ¿verdad? La vía que se activa por contacto, que es la vía intrínseca, ofrece mayor posibilidad de amplificación. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en cada etapa se va amplificando el proceso. Entonces, cuanto más etapas,
mayor probabilidad de amplificación. Y por último, la activación del factor 2 requiere el consumo de un cofactor no enzimático. ¿Eso es cierto? A ver, ¿de quién estamos hablando? Del factor 5. Perfecto. La activación del factor 2, que es la protrombina para formar trombina, es llevada a cabo por el factor 10, que 10 activado, que es una serin-proteasa. Pero el factor 10 tiene como ayudante al factor 5 activado, ¿sí? Que es una proteína no enzimática. Bueno, entonces, conclusión. Todas son correctas menos la 1. Por tanto, la respuesta es 2, 3 y 4. Profe, te paso una pregunta. Sí, Entonces, los factores 5 y 8, aunque ellos sean proteínas no enzimáticas, igual van a ser activados por proteólisis parcial. sí. Ok. Claro, Gracias. ¿sabes por qué? Porque son activados por trombina, que es una serin-proteasa. Y las serin-proteasas siempre hacen proteólisis parcial. No es otra cosa. ¿Entendés? Ah, ya. Gracias. De nada. Ay, esperen que nos fuimos. A ver. Este está. Bueno, el siguiente dice: la enzima aconitasa cataliza la deshidratación reversible del citrato para producir cis-aconitato en las mitocondrias. ¿Será una isoenzima de esta la enzima que? La respuesta era: cataliza esa misma reacción en el citosol. Recuerden que el término de isoenzima significa enzimas que catalizan la misma reacción. Pueden tener diferencias en varios aspectos, pero catalizan la misma reacción. ¿Por qué las otras no podían ser correctas? Porque dice, cataliza la reacción inversa en la mitocondria. No cataliza la reacción inversa. La misma. Cataliza la descarboxilación de citrato en la mitocondria, nada que ver. Cataliza la síntesis de citrato en la mitocondria, tampoco. La síntesis de citrato es llevada a cabo por la citrato sintasa. Cataliza la deshidratación irreversible de citrato en el citosol. No, tampoco, nada que ver. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Por qué nada que ver esta? Porque fíjense que si hablamos de isoenzima, tiene que ser la misma reacción. Entonces, si acá me habla de la deshidratación reversible del citrato, cualquier isoenzima tendría que catalizar la misma reacción. Si me dice deshidratación irreversible, ya no es la misma reacción. Si me dice síntesis de citrato, no es la misma reacción. Descarboxilación de citrato, tampoco. ¿Ya? ¿Queda claro este tema? Bueno, el siguiente ítem es un ítem complejo que tiene, partiendo de un mecanismo catalítico, vamos a responder 3 preguntas. A ver, este mecanismo, ¿a qué enzima corresponde? A ver si lo recuerdan. Lisozima. Muy bien, este es el mecanismo catalítico de la lisozima. Recordarán que tenía en su sitio activo, en su sitio catalítico, un residuo de glutamato protonado, un residuo de aspartato desprotonado, y basa su catálisis principalmente en el mecanismo de catálisis ácido-base. Se forma un ion oxonio, un intermediario glicosil enzima, y luego hay un ataque nucleófilo de una molécula de agua. Bueno, entonces vamos a ver qué nos pregunta. El mecanismo presentado podría corresponder a una enzima implicada en... Bueno, una vez que reconocimos que es la lisozima, ya era muy fácil saber acá la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál era? Degradar el peptidoglicano. Muy bien, degradar el peptidoglucano en la pared bacteriana. La siguiente decía, en el mecanismo catalítico puede verificarse todo lo siguiente excepto... Bueno, a ver. ¿Estabilización preferente del estado de transición? Sí, porque recordarán que el estado de transición, que es el ion oxonio, estaba estabilizado por la carga negativa del aspartato. Por eso mismo hay también catálisis electrostática, ¿verdad? Bueno, entonces estabilización preferente del estado de transición, sí. Rotura del enlace glicosídico por catálisis general ácida.
Sí, este es el enlace glicosídico y se rompe justamente por catálisis ácida, porque este enlace retira un protón del glutamato. Entonces sí. Perdón. Catálisis por efecto electrostático, sí, porque el ion oxonio, o sea, la carga positiva del ion oxonio es atraída por la carga negativa del aspartato. Hidrólisis de un enlace amida, eso es lo único que no hay de todo lo que se menciona. O sea, no hay luego ningún enlace amida acá. Si lo otro de repente no les convencía tanto, al ver que no hay ningún enlace amida, se puede descartar totalmente esa posibilidad. Bueno, formación de un ion oxonio, sí, ya vimos que hay. Formación de un intermediario covalente entre producto y enzima. A ver, ¿les parece a usted que hay intermedio covalente entre producto y enzima? Claro que sí. Un producto es el anillo E, que sale primero. Y el otro producto es el anillo D, que se quedó aquí. O sea, en realidad una porción del péptido de glucano, ¿verdad? Que termina con este anillo. Bueno, y este queda unido a la enzima. O sea, se une aquí al aspartato y forma un intermediario glicosil enzima. Este es un intermediario covalente que luego es hidrolizado por una molécula de agua. Entonces sí hay formación de intermedio covalente entre producto y enzima. Bueno, y por último, la enzima que responde al mecanismo indicado pertenece a la clase 1, no, lisosima. ¿A qué clase pertenece la lisosima? Es una hidrolasa, ¿verdad? Una hidrolasa pertenece a la clase 3 e hidroliza enlaces glicosídicos. Bueno, entonces pertenece a la clase 1, no. Tiene como mecanismo principal la catálisis ácido-base, esa es la correcta. No modificará su actividad química por variaciones de pH, no es cierto, sí. Catalizará una reacción reversible, no, es una hidrólisis. Las hidrólisis son irreversibles. ¿Es una proteasa carboxílica con mecanismo en una sola etapa? No. Para empezar, no es una proteasa, es una glicosidasa. Bueno, y con esto terminamos la revisión de esta fila. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. O podemos continuar. ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno. Vamos a pasar entonces al segundo. ¿Me esperan un minutito? Voy a ir a traer un vaso de agua porque me está molestando la garganta. Vuelvo enseguida. Bueno, a ver, empecemos entonces con la otra fila. Vamos a ir más rápido porque hay varios temas parecidos. Este es el mismo. La presencia de un sitio de unión al sustrato en la enzima activa es el resultado directo de la estructura tridimensional de la enzima. No había dudas ahí, ¿verdad? Bueno, este tema también es igual, exactamente igual. No cambiaban las letras, ¿verdad? Plantea una reacción catalizada por una enzima con una delta G de menos 25,2 kJ por mol y después nos pregunta cuál sería la delta G
estándar si no estuviera la enzima y es exactamente el mismo valor. Gente está muy callado, yo no sé si no tienen dudas. Por favor, no sean tímidos. Si tienen dudas, pregunten. Para eso es esta sesión. Bueno, una enzima que demanda mucha energía para inducir en el sustrato una conformación de estado de transición, este también era igual. Dice, aumenta poco la cantidad de sustrato que se transforma en producto por unidad de tiempo. Muy rápido porque son igualitos. Una carboxil esterasa será la enzima que catalice la reacción, también es la misma, de hidrólisis de un éster entre un ácido carboxílico y el glicerol. Para catalizar la siguiente reacción es la fosforilación del glicerol, para glicerol trifosfato. Entonces, la respuesta es una S2 con actividad quinasa, una reacción de fosforilación. Bueno, este sí es diferente. Dice, aquí se esquematizan algunas reacciones biológicas. Indica aquella que con certeza requiere la catálisis de una enzima de clase 4. ¿Cuáles son las enzimas de clase 4? ¿Cómo se les llama también? Liasas. Muy bien, liasas. ¿Y qué reacciones parece a ustedes que cuál de estas reacciones podría ser catalizada por una liasa? La La segunda. segunda. Muy bien, la segunda. De hecho, justo estuvimos repasando antes, ¿verdad? Estuvimos diciendo las clases para cada una de ellas. La segunda, que es una descarboxilación, es rotura de enlace carbono-carbono, está catalizada por una liasa. Entonces, esta es la respuesta correcta. El siguiente tema dice, la enzima que convierte el etanol en acetaldehído pertenece, a ver, este sí es diferente. Etanol en acetaldehído, ¿qué tipo de reacción es esta? Oxidación. Es una oxidación, por tanto, es una enzima que pertenece a la clase 1 y emplea NAD oxidado como cofactor. Acuérdense que el NAD es un cofactor oxidante. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, siguiente. Si se compara una reacción catalizada por una enzima con la reacción sin catalizar, se verifica que en la reacción no catalizada será, este creo que es igual, mayor la energía de activación para alcanzar el estado de transición del sustrato. Creo que era igual o muy parecido. Entonces, está claro, ¿verdad? Si comparamos una reacción catalizada con la misma reacción sin catalizar, la energía de activación para alcanzar el estado de transición del sustrato va a ser más alto. ¿Dudas? Bueno, seguimos. La siguiente estructura es parte de un cofactor que cataliza la reacción. A ver, ¿de qué cofactor forma parte de esta estructura? A ver. De FAT. Muy bien, del FAT. Esta es la riboflavina, la vitamina B2, forma parte del FAT, ¿verdad? ¿Y cuál de estas reacciones podría ser catalizada por el FAT? O sea, podría ser catalizada por una deshidrogenasa dependiente de FAT. La primera. No. La que dice ácido dicarboxílico saturado a insaturado. Exactamente, ácido dicarboxílico saturado a ácido dicarboxílico insaturado. Porque recordemos que el FAT actúa como oxidante de deshidrogenasas que oxidan átomos de carbono no unidos a heteroátomos, es decir, forman dobles enlaces. Entonces, ácido dicarboxílico saturado a insaturado es formación de un doble enlace. ¿Sí? Esta, por ejemplo, vamos a repasar un poquito. Esta, por ejemplo, ¿qué tipo de reacción sería? Si tenemos un ácido dicarboxílico insaturado y pasamos a un hidroxiácido dicarboxílico, ¿qué tipo de reacción sería esta? A ver.
Esta es una reacción de... A ver, si queremos romper un doble enlace y que aparezca un OH, ¿qué hay que agregarle? Esta es una reacción de hidratación. Tenemos un doble enlace, se le suma agua, se rompe el doble enlace para dar un hidroxiácido. Esta es una reacción del ciclo de Krebs que vamos a estudiar más adelante, cuando al fumarato se le agrega agua para dar malato. ¿Qué tipo de enzimas catalizaban reacciones de hidratación? ¿A qué clase pertenecen? Les voy a mostrar. Esta reacción es un ácido dicarboxílico insaturado para dar un hidroxiácido dicarboxílico, una reacción de hidratación y es reversible. El fumarato se puede hidratar para dar malato y el malato se puede deshidratar para dar fumarato. Entonces son enzimas de tipo liasas. La siguiente, monometilamina, adimetilamina, ¿qué tipo de reacción es? A ver. Metilación. Es una metilación. Las enzimas que metilan, ¿a qué clase pertenecen? A la clase 2, ¿verdad? 2. Son traferasas, metiltraferasas. Usan SAM o usan tetrahidrofolato. Bueno. La conversión de un hidroxiácido en cetoácido, ¿qué es? Oxidación. Muy bien, es una oxidación. Está catalizada por una deshidrogenasa. Dependiente de NAD. NAD. Perfecto, muy bien. ¿Se entendió entonces este tema, verdad? Pero la respuesta era ácido dicarboxílico saturado para dar ácido dicarboxílico insaturado. Bueno, siguiente. Observamos la generación de dos intermediarios tetraédricos en las reacciones mediadas por dos intermediarios tetraédricos. Eso ya explicamos antes. Se observa en la reacción, en el mecanismo catalítico de las proteasas de serina y de las proteasas de cisteína, que tienen nucleófilo en su sitio catalítico. Ejemplo, quimiotripsina y papaína. Era el mismo tema de la otra fila, solo que los ejemplos eran diferentes. No recuerdo cuál era en el otro, pero eran también dos, creo que era una serin proteasa y una cisteína proteasa, al igual que en este caso. Bueno, la especificidad por el sustrato de las serin proteasas es consecuencia de, esto ya vimos, el mismo, la presencia de grupos R característicos en los sitios de unión de cada una de ellas. Entonces recuerden que las serin proteasas son idénticas todas entre sí en cuanto a su sitio catalítico. El mecanismo catalítico es idéntico para todas ellas. Lo que varía es la especificidad de unión al sustrato. Cierta proteasa activa muestra alta especificidad y su sitio de sustrato se encuentra en un bolsillo hidrofóbico en cuya entrada se encuentran dos residuos de glicina. Bueno, este es el tema que preguntó la compañera, muy similar al de la otra fila. La otra decía 2 de alanina, esta dice 2 de glicina, da lo mismo, ¿verdad? Son residuos pequeños apolares. ¿Por cuál de los siguientes residuos se manifestará la mayor capacidad de reconocimiento? Y había que buscar un residuo apolar y de gran tamaño. Esta es leucina. La otra fila era isoleucina. ¿Alguien tiene alguna duda en relación a este tema? Bueno, pasamos. Este tema es parecido. Habla de los agentes electrofílicos. Ya les expliqué lo que hacen los agentes electrofílicos, ¿verdad? Son capaces de anular la acción catalítica cuando el mecanismo catalítico principal de la enzima es el ataque nucleófilo. ¿Por qué? Porque
Si su mecanismo es el ataque nucleófilo, quiere decir que tienen un grupo R nucleófilo en el sitio catalítico. Entonces, el agente electrófilo se va a unir a ese R nucleófilo y lo va a bloquear. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el par de enzimas humanas que se verían más afectadas en su capacidad catalítica por la presencia de una droga que muestre carácter electrofílico? Entonces, en la otra fila preguntaba cuáles no se verían afectadas. Acá me pregunta cuál es el par que más se va a ver afectado. Y bueno, es el par que tenga dos enzimas con R nucleófilo. La respuesta es tripsina y trombina, porque son dos proteasas de serina. Las dos tienen un mecanismo que está dado por la hidrólisis de enlaces peptídicos por ataque nucleófilo en dos etapas. Y ambas tienen serina. Podría ser también una cisteína proteasa, ¿verdad? En todas las otras, fíjense que o ninguna de las dos se vería afectada o solo una de ellas. Por ejemplo, pepsina y lisozima, ninguna de las dos son proteasas. Lisozima no es luego proteasa. Y pepsina es proteasa, pero no actúa por mecanismo de ataque nucleófilo. Caspasa y carboxipeptidasa tampoco. Caspasa sí, porque es cisteína proteasa, pero carboxipeptidasa no, porque es una metaloenzima. Trombina y lisozima, trombina sí, pero lisozima no. Pepsina y caspasa, lo mismo. Caspasa sí, pero pepsina no. ¿Entendido? Bueno, siguiente. Una proteasa carboxílica se caracteriza por, esto ya este es el mismo tema que la otra fila, catálisis por mecanismo ácido-base. Las cascadas enzimáticas permiten, también es idéntico, activar o inactivar mecanismos biológicos dependientes de proteínas específicas con gran rapidez y capacidad de amplificación. Paso rápido porque son iguales los temas, esos temas son iguales a los de la otra fila. Bueno, aquí hay unas pequeñas diferencias. Considere los siguientes procesos. Es muy parecido al tema de la otra fila, nos muestra la cascada de coagulación y nos da las siguientes afirmaciones. Primera, los factores 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 son activados por proteólisis parcial. ¿Eso es cierto o no? ¿Esta afirmación es correcta o no? Sí. Sí, es correcta. ¿Por qué en la otra fila no era correcta? Porque ahí decían los simógenos. Y esa palabra simógeno la hacía incorrecta porque los factores 5 y 8 no son simógenos, pero sí son factores de coagulación. Por tanto, en esta fila la 1 sí es correcta. El 2 dice, el mecanismo catalítico mayoritario se da en una reacción en dos etapas que implica el R de serina como nucleófilo. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Porque la mayoría de estos factores de coagulación son serin proteasa. Entonces, sí, es cierto. La vía que se activa por el factor tisular, que es la vía extrínseca, ofrece mayor posibilidad de amplificación que la vía por contacto. ¿Eso es correcto? No. No, es al revés. La vía que se activa por contacto ofrece mayor capacidad de amplificación porque tiene mayor número de etapas. Entonces, hasta ahora 1 y 2 son correctas, 3 no. 4. La activación del factor 2 requiere el concurso de un cofactor no enzimático. Correcta, ¿verdad? Eso era igual a desde la otra fila. Entonces, la respuesta correcta es 1, 2 y 4. ¿Ya? La siguiente es igual, la enzima conitasa. ¿Cuál será? Una isoenzima. Y es la enzima que cataliza esta misma reacción, pero en otro organelo, o sea, en otro compartimiento, como el citosol. Este es igualito. Bueno, y la parte 2 era también el tema del mecanismo catalítico de la lisozima, con preguntas ligeramente diferentes. El mecanismo presentado podría corresponder a una enzima que degrada la pared bacteriana a peptidoglucano. Dice lo mismo que la otra fila, expresado un poquito diferente nomás. En el mecanismo catalítico puede verificarse todo lo siguiente, excepto
¿Qué es lo que no se puede ver en este mecanismo? Solamente esto, formación de una base de Schiff. Base de Schiff es un grupo imino, es un carbono unido por doble enlace a un nitrógeno cargado positivamente. Eso había en las transaminasas, acá no hay ningún grupo imino. De hecho, ni siquiera, no vemos ni un nitrógeno siquiera, así que este era muy, muy fácil. Todo lo otro son las mismas cosas que en la otra fila y eran correctas. Creo que la única que es diferente dice hidrólisis de un enlace éster, y sí hay hidrólisis de un enlace éster aquí porque este es un enlace éster y se rompe por acción del agua, por tanto sí hay hidrólisis de un enlace éster. Y el último dice, la enzima que responde al mecanismo indicado, la respuesta correcta es, tiene como mecanismo principal la catálisis ácido-base. De hecho, el mecanismo de la lisosima lo habíamos presentado nosotros como el prototipo de la catálisis ácido-base. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entendió todo? Sí, profe. Sí, se entendió, profe. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, damos por terminada nuestra sesión. Que tengan un buen resto de jornada y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, que les vaya bien a todos. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Sí, sí, te escucho. ¿Querías preguntar algo, Karen? Sí, te escucho. Mi examen el examen se a las 10:31 y la profe Silvia dijo hasta las 11:21 y yo envié mi examen pero ya no me aceptó y le quité fotos incluso al horario y a mi examen cuando decía ya no se recibe el examen y no sé cómo lo voy a hacer. Tengo En que realidad, recuperar el examen se habilitó y 30. ¿Verdad? Sí, pero en la grabación se puede ver que la profe dijo y 31 hasta el 21 y yo vi hoy 30 y no se estaba habilitando. Bueno, y justamente la profe Silvia me avisó eso, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, decirle a la alumna que voy a habilitar otra vez durante 1 minuto, ¿verdad? Sí, profe, me habilitaste, pero como uno ya le da enviar al examen, el examen ya vos tenés que abrir otra vez el link, tenés que llenar otra vez tus datos y volver a marcar otra vez. No, claro, por eso hay... No se queda guardado las opciones que uno marcó. Bueno, esa ya parte ya no me dio tiempo, profe. Claro, y tenés que rendir recuperatorio. A final de semestre se va a rendir recuperatorio. Profe, ¿y el recuperatorio es solamente la unidad o es global del primer semestre? No, solamente la unidad que vos perdiste. Hace un examen similar a este, solo que generalmente son temas a desarrollar en vez de selección múltiple. A desarrollar y selección múltiple. Generalmente son temas a desarrollar, no de selección múltiple. Bueno, pues. ¿Ya? Y, profe, en la grabación no se puede ver, por ejemplo, lo que yo marqué y eso. No tenemos forma nosotros, eso no podemos nosotros ver si no recibimos el formulario. Yo creí que como el celular está por la pantalla, se veía también lo que uno marca. No, lo que nosotros, lo que se queda en la grabación es lo que se ve en la cámara, ¿verdad? La pantalla de ustedes, cuando se enfoca en la pantalla, un ratito se va a ver, pero no se puede ver todo el examen, ¿me entiendes? Lastimosamente. Qué lástima. Lastimosamente. Y bueno, pero por suerte ya estudiaste todo, así que va a ser un repaso nomás. Y ya es dentro de poco. El próximo mes, ¿verdad, profe? Sí, vamos a, todavía no decidimos eso, pero no va a pasar mucho tiempo. Es al final de semestre, rendir recuperatorio a final de año. No va a ser a fin de año, va a ser a final de semestre. ¿Estamos? Bueno, dale, hasta luego. Profe, yo también quería hacer una consulta rapidita. Sí.
Profe, viste que los grupos del 9 al 12 tenemos nuestra presentación en la próxima clase, la próxima semana. Ajá. Profe, ¿y es de los casos o es del tópico? Porque el del tópico es que me parece que tenemos la fecha de exposición. El otro dice que no entrega. ¿Cómo se puede hacer? Mira, la verdad que yo no tengo en mente todas las fechas del que ustedes fijaron con las profes de seminario. Tendrías que preguntarle eso a la profe Fátima. De cualquier manera, la entrega es una cosa, es como una posición de la primera parte y la posición final es otra, ¿verdad? Los casos estuvieron esta semana, pero la entrega del tópico sí dice la fecha ya que es exposición oral. Pero los casos no se presentan antes, o sea, se ponen ya directamente. También. Bueno, y tendría que preguntarle a la profe Fátima, sinceramente, le voy a escribir algo después equivocarme. Dale, perfecto. Estamos, dale. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego, chao, chao.